y unas que son mucho más que factores predisponentes. Esta parte de biología y epidemiología es como bien general, no vamos a andar mucho en esto porque es muy específico para cada tipo de cáncer. Pero sabemos que existen factores ambientales, genéticos, edad, geográficos y estilos de vida que van a inducir a la formación del cáncer o que nos van a predisponer. Típico de lo que más conocemos, cigarrillos, algunas infecciones, sobre todo infecciones virales y patologías genéticas, inmunológicas, aunado a estilos de vida y condiciones que aumentan el estrés crónico. ¿Okay? Entonces, el cáncer como tal no nos va a aparecer de la nada. Es una condición que, si bien podría tener un componente genético, tiene que haber una exposición a factores para que él pueda avanzar en su aparición, y ya vamos a ver esos pasos por lo que pasa. Vamos a tener factores o carcinógenos químicos. ¿Cuál de ellos, que esto es mecanismo de lesión celular, ¿se acuerdan de lesión química, por ejemplo? ¿Cuál de ellos es común? El tabaco, que miren, puede causar cáncer de pulmón, vejiga, cavidad oral, por reacciones productos de la nicotina y reacción química localizada. ¿Y qué más? El del asbesto, ese, que también me va a dar cáncer de pulmón, básicamente. Esto lo pueden encontrar mucho en el norte, ¿ok? No todos los que pueden estar ahí, el arsénico, el asbesto, el tabaco, etcétera, no todos funcionan y hacen el mismo daño, pero sí, o hacen el mismo mecanismo de daño más bien. Pero sí, lo que tenemos que tener en consideración que todos al final llevan a la misma historia, que es el daño del ADN. Ese es el componente más importante del cáncer. Dentro de los factores microbiológicos, ¿cuál virus conocen ustedes que sea altamente oncogénico? El VPH. Todos no. Hay unas cepas altamente oncogénicas, como la 16 y la 18. ¿Cómo yo puedo saber eso de la cepa y todo esto? En un paciente. En un PAP. ¿Ok? ¿Existen instancias preventivas o por qué es tan importante realizar, por ejemplo, PAP? Que yo puedo detectar, esto es frecuente. Mira, el VPH tiene algo importante, cualquiera de sus cepas. ¿Dónde es más frecuente observar lesiones por VPH? ¿En hombres o en mujeres? Mujeres. Mujeres. Es raro, por ejemplo, ver lesiones por virus de papiloma humano, verrugas genitales en el pene. Y es más frecuente verlas en vulva y en cuello, o en la cavidad uterina. ¿Por qué? Por condiciones locales para que el virus pueda replicarse y vivir. ¿Cómo diagnosticamos el VPH? PAP se puede detectar, sí, pero si el paciente no tiene verrugas, no sabemos que tiene VPH, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes consultan más? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres, porque tienen las condiciones para que el virus pueda replicarse y pueda formar la lesión. No quiere decir que en el hombre no, pero es más probable que forme lesiones en la mujer. ¿Okay? Y muchas veces el lugar favorito, porque tiene las condiciones para la replicación, es el cuello uterino. Por eso es tan importante el PAP, sobre todo si tenemos cepas tan oncogénicas como esta, donde podemos tener ahí, van a ver lesiones intraepiteliales del cuello, donde van a ver los NIC, NIC1, NIC2, NIC3, eso tiene que ver con la capacidad de el daño al tejido y la invasión, hasta los carcinomas in situ. También, no solamente a nivel cervicuterino, sino orofaringio. Dentro de los virus de la hepatitis, está el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis E, pero no todos son oncogénicos. Los potencialmente oncogénicos son dos, el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, que dan hepatitis crónicas. ¿Okay? Por el estadio crónico puede dar un hepatocarcinoma. También el virus del Epstein-Barr, el Epstein-Barr causa la mononucleosis infecciosa. Él como tal no es que sea oncogénico,
cuando un paciente tiene mononucleosis infecciosa. ¿Saben qué es la mononucleosis? Conocida como enfermedad del hueso. Es el Epstein-Barr. No es que el paciente tenga mononucleosis y le va a dar cáncer, pero el paciente puede tener, después que tiene Epstein-Barr, una predisposición a que en algún momento de su vida presente linfomas, linfoma de Hodgkin, ¿ok? Entonces, a los pacientes con Epstein-Barr que tienen en algún momento enfermedad del hueso, hay que tenerlos en consideración porque pueden tener esta predisposición por haber tenido Epstein-Barr. Esto es virus linfotrópico humano que puede dar leucemia y Helicobacter pylori. Adivinen cuánto porcentaje de la población chilena tiene Helicobacter pylori. ¿Del 60? ¿50? Más o menos, por ahí, alrededor del 60%. Es muy frecuente el Helicobacter pylori, pacientes que andan, no, que tengo acidez y eso es normal, y tienen el Helicobacter pylori, o no, o son maltratadas, no hay una remisión completa de la enfermedad, etc. Es una bacteria que causa cáncer gástrico de forma importante. Ulcera, causa inflamación crónica y predispone a cáncer. Así que hay que tenerlo en consideración. ¿Cuál es la característica en general de todos ellos? Esto, infección crónica. Un paciente que tiene VIH puede presentar o tendrá predisposición a formar un cáncer. Sí, porque el VIH es una infección crónica. Ahora que esté controlada, si está con una carga viral baja y todo esto, evidentemente este riesgo se va a ver minimizado. El linfoma, sí, generalmente hacen linfomas. Entonces, ¿qué hay que hacer para que no llegue a cáncer con esto? Bueno, tenemos el PAP, tenemos exámenes de serologías para hepatitis, tenemos pruebas para diagnosticar Helicobacter pylori, existen pruebas para tratarlo. A veces, eso lo vamos a ver en farmacología cuando veamos infección, tratamiento para Helicobacter, que le damos tratamiento al paciente y ya, bueno, tómate esto y listo. Y se erradicó. ¿Cómo comprobamos que eso se erradicó si es una bacteria y la podemos tener en tratamiento? No seguimos al paciente. Si no funciona el tratamiento, el paciente va a seguir con una infección crónica. Lo que le estamos es exponiendo a cáncer. Bueno, evidentemente la edad. Mientras mayor edad, vamos a tener una mayor mortalidad por cáncer y esto tiene que ver con el envejecimiento. La dieta, por factores netamente de producción de radicales libres y aumento de patologías cardiovasculares, y se sabe que esto tiene que ver con la inflamación crónica, la obesidad. Los pacientes que tienen obesidad están constantemente inflamados y la inflamación crónica produce daños a nivel celular. Entonces, los pacientes que tienen obesidad tienen un 25% más de probabilidad de presentar cáncer que un paciente que está dentro de parámetros normales. Y otros factores genéticos que tienen que ver con si esto es realmente hereditario, si es alguna predisposición familiar o si bien es esporádico. ¿Qué quiere decir esporádico? Que su componente no es genético familiar, no es que es una tara que va saltando. El esporádico tiene mucha influencia del ambiente. Por ejemplo, pacientes que no tienen antecedentes familiares ni genéticos hereditarios de cáncer de pulmón, pero ese paciente fuma de los 20 años 2 cajetillas de cigarrillos al día. ¿Ok? Esos son los más frecuentes. Los que tienen componente hereditario son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque cuando ya el paciente toma una mutación de su progenitor, el paciente lo va a desarrollar. Y como ya es una mutación, generalmente son agresivos, como los retinoblastomas, por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar, por ejemplo. ¿Qué características tienen estos cánceres que se presentan muy temprano en la vida? ¿Okay? Es raro ver una poliposis adenomatosa familiar en un paciente de 80 años. Lo podemos ver en un paciente que tiene 30. ¿Okay? Algunas leucemias también. ¿Okay? Lo podemos ver en pacientes muy jóvenes. Entonces, los cánceres cuando son hereditarios, no siempre, pero mayormente, se presentan muy temprano en la vida. Los cánceres cuando son
esporádicos por daño progresivo de factores ambientales generalmente y otros factores como dieta, ejercicio, etcétera, o edad, se presentan mucho más tarde, porque necesitan acumulación de muchas cosas para poder dañar el gen. Aquí el paciente ya tiene la mutación. ¿Ok? Todos, independientemente por lo que sea, necesitan mutaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que este ya lo tiene. Ya viene con la mutación. Todos los demás la tienen que hacer. Y hay algo que se llama lesiones preneoplásicas o síndromes preneoplásicos. Esto es lo que hacen, ¿se acuerdan que yo les decía la displasia? La metaplasia puede ser que esté por ahí en camino. Fíjense, displasia cervical. ¿Qué es esto? Ok, fíjense el epitelio, coloración, cómo está la vascularización, cómo es la mucosa. ¿Y aquí qué pasó? Ok, hay un cambio, hay un tejido que es diferente, que puede ser una leucoplasia, sí. ¿Cómo son los bordes de ese irregulares? ¿Cómo es la superficie? Parece diferente a la original. Es blanquecina, es media levantada, es diferente al tejido. ¿Qué cambio puede haber ahí? Se llama leucoplasia, ¿ok? ¿Cómo se llama eso? Una displasia. ¿Y qué es lo que era displasia, la definición? Ok, hacia otro tipo de célula que no tiene nada que ver con este. Pero siguen, las células no es que tienen un daño o una tara genética importante como para ser extremadamente diferente al tejido que le está dando origen. Por lo tanto, una displasia se considera una lesión preneoplásica. ¿Qué va a pasar con esto cuando siga acumulando mutaciones genéticas? Va a empezar a cambiar. Si un paciente tiene una displasia, por ejemplo en el cervix, por cualquiera que sea la causa, eso les va a llamar la atención y van a decir, tranquila, no pasa nada. Ahí va. No es que hay que aceptar a los pacientes, es que hay que decirle esto es pre-algo, hay que tratarlo, hay que tener cuidado. Si no, el paciente se va y se lo olvida, no pasa nada. Inflamación crónica, pacientes con gastritis crónica. Esta es una de las más importantes, Helicobacter pylori. Típico paciente que lo tratamos para el Helicobacter, le damos terapia por 14 días y no lo citamos a ver qué pasó. No le pedimos un examen, un test de aliento o algo para ver si realmente erradicamos el Helicobacter pylori. Después, ¿qué pasa? 3-4 meses después vuelve el paciente. Todo inflamado, siempre. Y la inflamación crónica causa cáncer, ¿ok? Y estímulos proliferativos, como por ejemplo la hiperplasia del endometrio, sobre todo en pacientes posmenopáusicas. ¿Ok? Las pacientes posmenopáusicas con hiperplasia tienen una alta probabilidad de producir cáncer de endometrio en este caso. Entonces, estas son lesiones que me están diciendo, si no me tratas, la célula se va a dañar, genéticamente voy a tener mutaciones acumuladas y voy a hacer un cáncer. Todavía yo la puedo detener. El cáncer del cuello uterino no apareció porque de hoy para mañana apareció. Generalmente son avisos que los podemos detectar. Ok. Y la génesis del cáncer, la creación del cáncer, viene por acumulación genética, falta de control y una progresión que no está marcada por nada, no hay control. Entonces, evoluciona por paso, no es un cáncer porque apareció de hoy para mañana y ya. Fíjense este dibujito. ¿Qué pasó aquí? Uno, que tienen ahí un epitelio, membrana basal, etc. ¿Qué pasó aquí? Dos, apareció algo, mutaciones, células empiezan a multiplicar, no hay proliferación. 3. Miren la multiplicación hacia la superficie. ¿Qué ha pasado aquí? Es un carcinoma en sí, ¿ok? ¿Y qué pasó aquí? Es un carcinoma invasor. Y si aquí tuviera un vaso y vemos una célula que va por acá, es un carcinoma que potencialmente tiene riesgo o que está metastizando. Entonces, esto es lo que ya estamos hablando de las células cancerígenas
que se originan a partir de una sola célula. Una sola célula tiene la capacidad de acumular mutaciones progresivas e irse multiplicando y hacer todo. ¿Han visto una metástasis completa? Metástasis. Eso lo empezó una célula que partió por un cáncer de hígado, por un paciente cirrótico, tuvo la capacidad de metastizar a pulmón, a cerebro y a hueso, y después el paciente está lleno de cáncer. Pero la culpable fue una célula, no fueron 5. Ella empezó los procesos de mutación. Son las células clonales. Tienen expansión, cada vez que se va replicando la célula acumula mutaciones genéticas y pueden originarse en las células madres. Hay alteraciones en la diferenciación, que ya lo vimos, y evidentemente hay una heterogenicidad genética, es decir, todas lo que se va a formar, todos los cromosomas, las réplicas, empiezan a ser diferentes, no son iguales como la célula que le dio origen. Entonces, empieza en una solita célula, que es células madre o células progenitoras, que empiezan a acumular mutaciones, pero ella evoluciona como una comunidad. Empieza a multiplicarse, hasta que crece. Esto es pregunta de examen, sí o sí. Esto es la génesis del cáncer. Cómo el cáncer va a ir formando su fisiopatológicamente. Son 3 grandes etapas. La primera se llama iniciación, la segunda promoción y la tercera progresión. Iniciación son las mutaciones genéticas. ¿Se acuerdan del ciclo celular? Si una célula muta en el ciclo celular y las ciclinas, los mecanismos de checkpoint no las detectan y se produce la mitosis, ¿la célula tendrá la mutación? Sí. Esa mutación, una vez que se produjo la mitosis, sale en la célula, está lista. Las células que se vayan a originar de ahí van a tener esa mutación. Eso se llama iniciación. Esa etapa es irreversible. Una vez que está, ya está lista. Ya esa célula tiene la mutación, ya se replicó. Las células hijas van a tener esa mutación. La siguiente etapa se llama promoción, como promover. ¿Qué promueven? Pues promueven la mutación. Se van a empezar a replicar. Son expansión de las células que ya están alteradas, las células que están con la mutación. Y la tercera se llama progresión, donde van a adquirir el fenotipo final. Fíjense el dibujito. Factores genéticos, genotóxicos, todo lo que cause cáncer. Llámese, por ejemplo, radiación UVB, agente físico, lo que quieran. Esta era una célula normal. ¿Qué le pasó? Daño, mutación en el ADN. Esto es iniciación. Una vez que la célula mutó, empiezan a salir células hijas con la mutación. Y las tengo. ¿Qué van a pasar? Hay factores que van a promover que ellas se sigan multiplicando y que empiecen a acumular daños de la mutación original. Cuando me expongo a esos factores promotores, voy a tener la etapa final, que es la progresión. ¿Qué voy a ver aquí? El cáncer que ya creció. ¿Ok? ¿Yo puedo detectar el cáncer aquí? Difícil. Esto ya es irreversible. Si pasó, pasó. Yo puedo detenerlo aquí. Es lo ideal en la promoción. Cuando el cáncer está aquí, estoy viendo el tumor. Ya creció. ¿Ok? Vamos a verlo gráficamente acá. Bueno, el daño genético irreversible parte en la iniciación, parte con la mutación. Fíjense esto: activación del oncogen y inactivación de genes supresores. ¿Se acuerdan que yo les dije una palabra que se llama protoncogen? ¿Qué era el protoncogen? Genes que tenemos para regular la proliferación, ¿cierto? Se llama protoncogen. Pero ese mismo gen puede tener mutaciones que lo conviertan en un oncogen. ¿Qué quiere decir? Que no regule nada. ¿Ok? Entonces, o por el contrario, que tenga la capacidad de
decirle a la célula prolifera indetenidamente. Como que la hace proliferar. Entonces, yo puedo tener una mutación que me convierta ese proto-oncogen en un oncogen, o sea, que hace que la célula se empiece a proliferar sin detenerse, que la haga proliferar y nada más. También yo puedo tenemos genes que son genes supresores tumorales. Generalmente son estos genes que nos dicen, esto está malo, apoptosis. Listo, tiene que entrar a apoptosis. Esos genes yo puedo tener mutaciones puntuales por cualquier mecanismo genotóxico que lo inactive. ¿Y qué pasa? La célula no entra en apoptosis, por ejemplo. O la célula se sigue reproduciendo y nada la detiene. Entonces, pierdo el equilibrio entre aumentan los oncogenes o bien se desactivan los genes supresores. O bien aumenta y se desactivan, pasan las dos cosas. Entonces, ¿qué está pasando? La regulación genética inicial se perdió. ¿Por qué? Por una mutación. ¿Qué factores creen ustedes que pueden hacer esta primera etapa? ¿Sistema inmunológico? Podría ser, sí, por inflamación crónica, sí, ¿Algún daño tisular? ocasionado ¿Algún agente químico, por ejemplo? por ejemplo, los agentes químicos, los agentes físicos, la radiación UV, no pueden estar ahí, ¿ok? Como un primer agente iniciador. Entonces, tengo una alteración, esta palabra no se les puede olvidar, iniciación. Iniciación empieza con I, y el siguiente apellido que le vamos a poner es irreversible. Iniciación con I, irreversible. Una vez que está hecho el daño genético, que está mutada la célula, no se vuelve atrás. Eso es irreversible, ¿ok? Entonces, la mutación es heredable porque ya está lista y se origina un clon de células iguales a ellas, con mutación. Eso ya lo sabemos. Aquí parte el problema. La célula iniciada tiene potencial transformación maligna. ¿Por qué? Porque si se activan los oncogenes o si se desactivan los genes supresores, ella se va a seguir multiplicando con mutaciones. Y vamos a empezar a tener mutaciones acumuladas, errores tras errores. Esas acumulaciones de errores me va dando la capacidad de la célula que pueda multiplicarse indefinidamente y que pueda generar el cáncer. Entonces, la característica más importante es que es irreversible, que es heredable y que depende de la dosis del carcinógeno. Por ejemplo, yo me expongo al sol todos los días desde las 2 de la tarde hasta las 4 sin fotoprotector religiosamente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy exponiéndome a un agente genotóxico, a la radiación UV, ¿cierto? Todos los días. No es lo mismo pasar un año exponiéndose todos los días a esa hora a la radiación que hacerlo 3 veces al año. ¿Quién tiene probabilidad de que tenga mutaciones? Que se inicie el proceso. El paciente que tiene una exposición a diario. ¿Ok? Igual con el cigarrillo, igual aplica para todo. Y la mutación se fija durante la replicación del ADN en la fase S. ¿Se acuerdan? Cuando está la fase S donde se replica el ADN, ahí se fija. No hay punto de control en la primera ciclina, se fija, hay la mutación, pasa a la fase G2 y después mitosis. Y ahí ya la célula está allí. Entonces, es resistente a la apoptosis, tiene menor respuesta a señales inhibitores y ventajas en señales de crecimiento, que esas son características de las células neoplásicas que ya la habíamos visto. Lo que quiero que tengan en consideración es esto. Esas son las características de la iniciación. No se puede olvidar, eso es pregunta de examen, eso. Justo eso. Promoción. Aquí se va a expandir clonalmente las células que se han iniciado. Fíjense algo, y se lo van a grabar en su memoria. No hay promoción si una célula no se ha iniciado. No puede existir, no existe. ¿Ok? La única forma de que exista la promoción es que exista una iniciación. Si la célula se inició, ahí se puede promover la expansión clonal del cáncer. ¿Por qué? Porque necesito la mutación. Si no hay una mutación, pues no hay nada, no hay daño genético, la célula está normal.
Los mecanismos es que aumenta la proliferación celular, altera la expresión genética y es un proceso reversible. Este sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa eso para ustedes? Si yo les digo que tenemos una segunda etapa en la formación de un cáncer, en que ya el cáncer se inició, ya tengo una mutación, que eso es irreversible, ya yo no la puedo quitar. Pero tengo un proceso, que es la parte 2, donde ocurre la expansión de las células. Pero que ese proceso yo sí lo puedo revertir o lo puedo detener. ¿Qué quiere decir esto en la génesis de un cáncer? ¿Para qué me sirve saber eso en la fisiopatología? ¿Cómo? ¿Cómo? Puede ser, pero no. Y ya te voy a decir por qué. Porque cuando extirpamos ya lo vemos, ya progresó, ya formó una masa, por si es un nuevo sólido. Entonces ya ahí pasó a la etapa de progresión. Ahí está en etapa 3 de la génesis. Ahí tenemos que ver algo que es importante saber y que son estos. Agentes promotores. Irritación crónica, asbesto, humo del tabaco, hormonas, inflamación, virus. Estos agentes se pueden comportar como agentes iniciadores, pero también como agentes promotores. Vamos a suponer que hay un trabajador de una mina que está expuesto a asbesto, 30 años, toda su vida. Ese paciente tiene una iniciación, ya probablemente el factor físico inició el proceso. Vamos a ponerlo más temprano, 15 años. Y resulta que, bueno, ya no trabajo más en la mina, busco otro trabajo, lo que sea, pero ya inició, ya pasó por la mutación. ¿Eso yo lo puedo revertir? No. Ese mismo paciente empezó a trabajar en una oficina, con buenas condiciones, lo que sea, fuera de todo esto agente físico, pero fuma. Todos los días, una cajetilla diaria. ¿El cigarrillo es capaz de inducir estrés crónico y formar mutaciones? ¿Cómo se llama ese agente en este contexto? Un agente promotor. Él está promoviendo lo que inició el asbesto hace años, una mutación genética, está haciendo que la célula se multiplique ahora con cada vez más mutaciones genéticas. Está promoviendo la expansión de la primera mutación que tuvo. Y lo está haciendo con el cigarrillo. Ah, que el asbesto, porque yo trabajé 15 años. Promoviste. ¿Qué pasaría si ese mismo paciente que tiene una iniciación, no fumó, come bien, lo que sea, no tiene inflamación crónica, etcétera, etcétera, probablemente se quede ahí y nunca exprese un cáncer, porque no alcanza a acumular mutaciones suficientes para que lo exprese. Por eso esta etapa es reversible. Depende de la exposición a otros agentes. ¿Queda claro? Profe, ¿y la malignidad de ese tumor va a depender de como que tanta mutación tenga la iniciación o que tanta exposición tenga después en la promoción? Ambas. La exposición acumulada hace que las mutaciones sean mayores. Y mientras más número de mutación, más grado de indiferenciación, más grado de neoplasia. Mientras más grado de neoplasia, más agresivo. Aunque hay factores físicos, químicos o biológicos que son agresivos por naturaleza para hacer mutación. Eso sí depende de cada tipo de cáncer. Por ejemplo, un sarcoma es muy agresivo. Un paciente con un sarcoma evoluciona muy rápido, pero es por la agresividad del tipo de mutaciones que se expresan en los sarcomas. Entonces, si hay iniciador, pero no hay promotor, se supone que no se generaría el cáncer. Bien, vamos a responder esa pregunta en la próxima diapositiva. Ya lo vamos a ver, pero sí. Entonces, es reversible, no es genotóxico porque la genotoxicidad lo causó la primera mutación, la iniciación, depende de la dosis del umbral y el tiempo de exposición y la exposición sostenida. ¿Ok? Por eso cada vez que a un paciente le decimos deja el cigarrillo se comporta como lejos.
¿Sí? Y ahí tienen todos los. Entonces, esto es la etapa clave de la prevención. Ahí están las principales diferencias: iniciación, lo más importante es irreversible y que tengo una mutación. Esto es toxicidad en genética. Esto es reversible, no es que hay una mutación porque el origen viene de acá, de esta primera mutación. Lo que hace esto es que pone a que esa mutación empiece a trabajar y a transmitirse y a mutar sobre sí misma, por así decirlo. Esto es como funciona como un acelerador de lo mutado inicialmente. Y sin promoción la iniciación no progresa a cáncer. Por eso es reversible. ¿Ok? Lo que me preguntan. Fíjense este modelo experimental de si se forma o no se forma un tumor. Aquí la X funciona como un iniciador, ¿ok? Y este cosito como un filtro es un promotor, ¿ok? Grupo 1, iniciador. No tuvo agentes promotores. ¿Qué pasó en el tiempo? Porque hubo una iniciación. ¿Tiene una falla genética ese paciente? Sí, probablemente tuvo una mutación, pero no se promueve. El grupo 2, fíjense acá, inició y en el tiempo lo expusieron varias veces a agentes promotores. ¿Tuvo tumor? Sí, porque inició, tuvo una mutación y el otro factor promovió a la replicación anómala de esas células. El grupo 3 le aplicaron el iniciador y después del tiempo lo expuso a agentes promotores. ¿Tuvo tumor? Sí, porque ya tenía el punto de partida y esto es irreversible. Grupo 4, ¿qué tuvo primero? Este promotor y después tuvo el iniciador. Después no estuvo expuesto más. ¿Tiene tumor? No. Pero ¿qué pasaría si aquí este paciente que tuvo esa mutación sigue expuesto al promotor? Ahí sí va a tener un tumor, ¿ok? Este solo estuvo expuesto al promotor. ¿Tuvo tumor? No. Y el grupo 6 estuvo expuesto al iniciador y en diferentes épocas, como en mucho tiempo, poco a poco, ha sido expuesto al promotor. ¿Qué le faltaría aquí? Una línea, porque hasta ese momento no ha presentado tumor, pero si lo sigue haciendo, en el tiempo lo va a presentar. ¿Ok? Porque depende de la cantidad y el tiempo de exposición. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, ¿qué necesito para que empiece el cáncer? Iniciación, que es decir, una primera mutación. ¿Qué necesito para que se desarrolle el cáncer? Un promotor. ¿Para qué? Para que haga que se prolifere, que empiece a replicarse esa primera mutación que ya hubo. Nosotros la primera mutación no la vamos a quitar, es irreversible. Pero el agente promotor sí lo podemos quitar, es reversible. Por ejemplo, un iniciador puede ser, por ejemplo, la radiación. Sí, la radiación. Y si es como de mucha cuantía, por ejemplo, una radiación muy potente, ¿puede solo con el iniciador generar un tumor? ¿Una radiación como qué? Como una imposición, o por ejemplo, no sé, ir a Chernobyl. Puedes iniciar, pero ¿qué pasaría? Ahí inicias la mutación genética, es un agente genotóxico. ¿Cuánto tiempo tendrías que estar en Chernobyl para que te dé un tumor? Esa sería la pregunta. Para que promuevas. No por ir ya. Ahora, es como que voy a iniciarme en el cáncer, voy a Chernobyl. Ya, tengo agente genotóxico, lo hice. Sigo con mi vida. Voy a fumar, voy a tener estrés crónico, cortisol alto. Bueno, estoy en la etapa 2, promoción. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Pues depende del factor y todo. Ahora, ¿que puede ser más agresivo ese tumor? Sí, por supuesto que sí. Eso sí. Una pregunta. Yo del promotor no entiendo como qué es lo que tiene como de especial, o sea, para hacer que el cáncer se promote, o sea, se siga y se expanda más. ¿Qué es como lo que tiene?
y que no, él no comienza el cáncer. El cáncer, la iniciación la comienza la mutación. Mutación 1, células, se dieron 2 células de su célula progenitora que tienen una mutación. Ya ellas no van a funcionar como su célula de origen. Entonces, ¿qué hizo el factor promotor? Por ejemplo, aumentar los radicales libres, aumentar la especie reactiva de oxígeno. ¿Qué está haciendo esto? Que las células son inducciones celulares para que la célula, por ejemplo, entre en una apoptosis, se regenere, entre en la apoptosis, y esto es como más rápido, porque cada rato estos factores lo que están haciendo es un daño celular. Entonces, ¿qué están promoviendo? La proliferación. Pero cada vez que la célula se prolifera, lo hace mutada. Entonces va acumulando más mutaciones de su mutación original. Por eso depende de la dosis y del tiempo. ¿Sí? Es como acumulaciones de mutaciones. El factor promotor solo le dice, cámbiate, cámbiate, crece, crece, cámbiate, cámbiate. Y ella va acumulando desde el punto 1 de iniciación, mutación continua. ¿Sí? Un sujeto entonces que tenga iniciación puede o no hacer la promoción, pero sí o sí va a afectar a la generación a posterior. Sí, es posible que sí, dependiendo de qué tipo de célula o el tipo celular o la línea celular que generó esa mutación. Sí. De ahí viene la predisposición familiar y o genética. ¿Sí? Ok. Y la progresión es la evolución hacia un fenotipo. ¿Qué es un fenotipo? La expresión física. La expresión. O sea, que voy a ver ahí la masa. Cuando ustedes ven la masa, el tumor maligno, ¿qué etapa tiene ese tumor en las etapas de la carcinogénesis? Progresión. ¿Sí? Cuando ya veo el tumor, es una progresión. Estoy viendo el fenotipo del cáncer. ¿Ok? Si ustedes ven un paciente que tiene un carcinoma, un melanoma, etc., y lo ven, ese paciente ya pasó las 3 etapas. Iniciación, promoción y ya está en la progresión. Ya tiene, fenotípicamente es visible. No es algo que es netamente de la replicación celular. Se está progresando. Entonces, aquí hay muchas acumulaciones de mutaciones progresivas y tiene mucha inestabilidad genética. Entonces, el resultado es que tiene una agresividad importante o puede ser muy agresivo dependiendo de las características macroscópicas de ese tumor. ¿Para qué les dejo esto aquí? Una vez que tengo esto, no hay retorno. ¿Ok? Una vez que ven el tumor, ya está listo, ya fue. ¿Ok? Esa es la etapa final de la formación. ¿Cuáles son las consecuencias de la progresión? Sobreviven las células que son más agresivas. Malo, ¿no? Lo que tiene más agresividad, más potencial de multiplicarse y resistir, son las sobrevivientes. Son células diferentes, son heterogéneas, son muy diferentes unas de la otra porque acumulan mutaciones y clínicamente tienen la capacidad de metastizar y resistir a los tratamientos. Las bases moleculares más importantes que tiene son las que vimos: alteración genética, sobre todo el P53, y falla la apoptosis y la reparación. Entonces, ¿qué hace más agresivo a un tumor? ¿Qué le da la capacidad al tumor de ser más agresivo? Que sea indiferenciado. ¿Y qué lo hace que sea más indiferenciado? Las mutaciones. ¿Y por qué uno tiene más mutación que otro? Porque dentro de esos mecanismos que produce multiplicación celular, hay mayor alteración en la expresión genética, más inhibición de la apoptosis, menor reparación celular de su célula original y proliferaciones aumentadas de forma indefinida. Prolifera, mutaciones acumuladas, voy a tener un cáncer más indiferenciado y más agresivo. ¿Ok? Por eso a veces van a leer literatura y van a decirle el sarcoma de Kaposi. Esto es un cáncer agresivo. Cuando vemos agresividad, le están diciendo que tiene esa capacidad de
crecer muy rápido, de tener muchas mutaciones. ¿Y qué pasa con los tumores agresivos? Crecen muy rápido, invaden muy rápido, lo que sea, pero son resistentes al tratamiento. ¿Y cómo doy con la mutación que tiene esa célula? ¿Cómo sé cómo se está comportando las células? Porque son heterogéneas, no se comportan como una, se comportan diferentes. Entonces, la agresividad define el tratamiento y el pronóstico del paciente. Entonces, afecta a los oncogenes, a los genes supresores y a los genes de la reparación. Ya eso lo habíamos visto. ¿Qué tipo de alteraciones voy a tener? Las más importantes son las mutaciones puntuales, que vienen de la misma inestabilidad cromosómica, donde puede haber nucleotídeas y translocaciones. Esto es el resumen del daño clonal, el daño genético. ¿Qué voy a tener? Un crecimiento no regular. Aquí no hay control de crecimiento. ¿El cáncer tiene control de crecimiento? No, nadie lo controla. La célula se controla sola. Ella solo crece, se expande. Y los oncogenes, que esto es lo que les decía, así como bien resumido, el protooncogen, ¿es malo? Sí. ¿Sí? No. El protooncogen es el que hace que una célula normal prolifere ordenadamente. El oncogen, cuando yo tengo mutaciones en el protooncogen y lo convierte en el oncogen, entonces tengo una proliferación excesiva. Ojo, porque si en la prueba le dicen que si el protooncogen tiene efectos malignos, no. El protooncogen es el que todos tenemos. El oncogen sí es malo. Ese es el que hace que la célula prolifere. Entonces, ¿qué me va a hacer? Que tenga mutaciones porque las pone a multiplicarse, proliferando. Entonces, algunos ejemplos que hace, por ejemplo, un oncogen sintetiza factores de crecimiento, receptores o de transcripción para que esa célula empiece a multiplicarse y a proliferar. Entonces, los oncogenes aceleran el crecimiento. Y los supresores tumorales, ¿son buenos o malos? Los genes supresores son buenos. ¿Cuál es el problema del cáncer? Lo habíamos dicho. Pérdida del control celular porque se inactivan. ¿Por qué se inactivan? Por mutaciones. ¿Ok? Entonces vamos a tener la falla de la supresión. ¿Qué va a ser? El P53, por ejemplo. ¿Esto es un gen supresor tumoral? ¿P53? Sí, porque el P53 cuando se activa, ¿qué es lo que hace? Apoptosis. Pero aquí se desactiva. La célula no puede entrar a apoptosis, se replica. ¿Sí? Eso ya lo habíamos pasado. Y esto es como un resumen del cáncer, como tal, de la carcinogénesis. Miren, agente carcinógeno, célula normal. ¿Qué le pasa a una célula normal si yo le pongo a un agente carcinógeno? Se daña el ADN. Si se daña el ADN, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa etapa? Ahí. Iniciación. Lo expongo a diversos factores que van a promover que esta célula se multiplique constantemente y empiece a proliferar. Entonces, esa célula va a entrar en una etapa que se llama promoción, que es lo que está haciendo, multiplicándose y acumulando mutaciones de la mutación como tal. Esta etapa es reversible. Si yo detengo la exposición, yo puedo dejarla solo hasta daño de ADN. Después empiezan las células a crecer, hasta que yo tengo el fenotipo. Cuando tengo el fenotipo, esa etapa se llama progresión. Y esa etapa es reversible o irreversible. Irreversible. Hay una sola etapa reversible. ¿Cuál es? La promoción. Ok. Clarito. De acá solamente quiero, porque esto es lo mismo, carcinógenos, toxicidad, etcétera, etcétera. Solamente quiero dejarles en consideración que los agentes químicos en general tenemos mutaciones en el ADN y depende del tipo de agente químico que va a dañar directamente el ADN. En realidad, de esta le quiero pasar solo la más importante. Se los voy a dejar para que lo sepan. No vamos a preguntar de esto porque es como más de lo mismo. Estos son algunos agentes de carcinogénesis química, que es lo mismo de lo anterior. Y de aquí solo quiero dejarles de las físicas los daños. ¿Se acuerdan de la radiación ionizante y no ionizante? ¿Cuál es la que realmente es
causa un daño de forma más grave y rápida? Ionizante. Ok. ¿Y dónde estamos expuestos a la radiación ionizante? Con el sol. Ok, vamos a ir a esa diapositiva. ¿Qué hacemos? Radicales libres. ¿Los radicales libres tienen la capacidad de atravesar la membrana celular o no? Sí, Sí, y cuando atraviesan la membrana celular fisiológicamente, ¿qué pasa? se rompe. Ok, ¿y qué hace en la mitocondria? Disminuye su actividad. Así que no, su metabolismo disminuye la Ok, TPM. ¿y qué más? Se libera el P53. Deja de funcionar la Se bomba expresa P53, se libera el citocromo C y se activa la vía de las capas. Eso es en un mundo ideal, pero la exposición constante me va a generar un paso directo de esta radiación, un daño directo a nivel del ADN a través de la membrana. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Que los cromosomas empiecen a romper, ¿ok? Y voy a tener mutaciones porque se rompen. Fíjense aquí, radiación. Estas son las hebras, entonces voy a tener rotura de los cromosomas. Voy a tener formación de radicales libres más alteraciones a nivel cromosómica que van a generar ¿qué cosa? Una mutación. Imagínense si yo rompo una hebra de ADN. ¿Va a quedar igual? No, la conformación va a ser diferente. ¿Cómo se llamaría esto? En el proceso, iniciación. ¿Ok? Si ocurre la mutación, ya se inició. Se pueden activar los oncogenes, se pueden suprimir los genes, ¿cómo se llaman? Bitumorales, que eso depende de la exposición a los radicales libres. ¿Cuáles son los tumores asociados a esto? Bueno, inicialmente, que no está acá, el cáncer de piel está asociado a las radiaciones, pero también otros cánceres que no asociamos con la piel pueden funcionar como factores iniciadores o factores promotores de otros tipos de cáncer. Entonces, en general, lo que estamos haciendo es transformar esa energía de la radiación en daño, ¿ok? En daño directo del ADN. Bueno, aquí está más específico. Voy a tener por radiaciones UVB específicamente, voy a tener errores en la replicación y voy a formar dímeros de timina. O sea, cambio. En vez de, ¿se acuerdan de adenina, guanina? ¿Sí? Entonces, en vez de esa conformación, voy a empezar a tener dímeros de timina. Ya eso es una mutación. Esa es la iniciación causada por UVB. ¿Qué me va a dar esto? Directamente lo más expuesto a la radiación UVB, que es el melanoma. Otros tumores como vasos celulares, escamoso, etcétera, etcétera. Entonces, la huella de la UVB es el dímero de timina. La ionizante voy a tener la rotura del ADN y la UVB voy a tener dímeros de timina. En cualquiera que sean los casos, estoy haciendo una mutación. Y fíjense acá, una vez que tengo dímeros de timina, inactivo enzima, mutaciones, etcétera, etcétera. La mutación es la iniciación. ¿Qué es esto? Fíjense las características. La lesión no es solo esa, la lesión es toda esa. Bordes irregulares o levantada, ulcerada. ¿La vemos? Colores son diferentes. Si ustedes ven esto en un paciente X, tienen que decirle, señora, vaya al dermatólogo. Porque esto que se ve tan diferente a la piel es lo más agresivo. ¿Ok? Miren este. Este es más indiferenciado, ¿cierto? Este es más diferenciado. Pero miren las características, es más redondo, pero miren la superficie. Es como costrosa, es diferente. ¿Ok? Son tipos de cáncer de piel, vasocelular, melanoma, etc. De cualquier forma, ¿qué etapa estaría si le ponen en la fotografía? En las etapas de la carcinogénesis, ¿a qué etapa corresponde este cáncer? Progresión. ¿Ok? Ya tengo el fenotipo. No vamos a entrar mucho acá. Aquí lo que voy a tener es toda inflamación crónica genera cáncer. ¿Por qué toda inflamación crónica genera cáncer? Por un aumento de radicales libres
y en los factores proinflamatorios. Los radicales libres son capaces de romper las fibras de ADN. ¿Ya? Entonces, el asbesto, por ejemplo, y las fibras minerales generan cáncer de pulmón. ¿Se acuerdan que habían estos bichitos de asbesto? Eso fueron retirados por eso. Si el paciente, lo que les decía anteriormente, está expuesto a asbesto y fuma, la tiene pero perfecta para iniciar y progresar. ¿Ok? Eso. ¿Qué hora es? Ya no me... Y la viral, no quiero que se aprendan todos los virus ni nada de eso. Quiero que sepan qué es lo más común. Por ejemplo, cada vez que quieran o que recuerden relacionar cáncer con virus, tenemos que recordar el VPH. Porque el VPH, sus cepas, sobre todo la 16 y la 18, son altamente cancerígenas. ¿Dónde es más frecuente? Cáncer cervicuterino. ¿Ok? Cuando queramos relacionar a Epstein-Barr, que lo vamos a ver en una de las clases de hematología, vamos a ver mononucleosis infecciosa, tenemos que recordar que Epstein-Barr, el paciente que tiene mononucleosis, no es que va a presentar un linfoma, pero lo predispone a presentar un linfoma, por lo tanto yo tengo que seguir ese paciente. Epstein-Barr, ¿en qué paciente es común una mononucleosis infecciosa? ¿Qué tipo de paciente es común esto? Ok, pero ¿y si no? Niños. ¿Por qué? Porque un niño que tiene Epstein-Barr, que lo llevan a la sala cuna, si no se pasan todos los juguetitos, eso es muy común. Imagínense, desde niño estar expuesto a un factor que puede ser iniciador. El Epstein-Barr, los virus, al inicio pueden ser iniciadores. Y se va y listo. Y después ese paciente, por factores promotores, puede empezar a presentar síntomas o trastornos hematológicos como un linfoma. Ese niño hay que seguirlo. No es que hay que decirle a la mamá, su hijo le va a dar cáncer. No. Pero hay que decirle de la mejor forma posible que hay que tenerlo en control cada cierto tiempo, ver signos de alarma, etc. Pacientes con virus de la hepatitis B y C está escrito que su potencial oncogénico es alto. ¿Ok? Es muy, muy alto. Entonces hay que tenerlo en consideración. Y que es, nos va a dar el virus linfotrópico humano, están asociados estos dos a VIH, pero que nos pueden dar sarcoma de Kaposi, que lo vamos a ver por ahí. Este chico tiene algo que se llama linfoma de Burkitt. Creo que hay un cuadrito más adelante y está asociado con el linfotrópico. ¿Qué es importante con esto? Que ellos requieren cofactores, ambientes, inmunidad genética. ¿Cómo se comportarían ellos? ¿Como factores iniciadores, promotores o de progresión? Iniciadores. Y los cofactores, todos estos son factores promotores. ¿Ok? Entonces, no actúan solo, necesitan un contexto como tal. ¿Cuál sería el contexto de esos factores? La inflamación crónica. ¿Y qué da inflamación crónica? Todo lo que ustedes quieren. El estrés de inflamación crónica. ¿Ok? Bueno, aquí tienen una lista de algunos de los virus. Esto es para que sepan, para que tengan algún tipo de información de qué virus y qué tumor está asociado. El chico tenía, el que estaba atrás, un linfoma de Burkitt. Y esto es un sarcoma de Kaposi. ¿Okay? Es un tumor netamente de piel. Cada virus tiene su tumor característico, pero no es del todo 100% sí o sí. Un sarcoma de Kaposi es un tumor en piel, es frecuente en los pacientes que tienen VIH y es súper agresivo. Un paciente puede partir con un sarcoma de Kaposi hoy y en un mes llegar a la muerte así. Es muy agresivo. Cuando yo les digo muy agresivo, ¿qué quiere decir eso? Hace invasión, metástasis, es indiferenciado, coloniza en todos lados y las células tienen mucha heterogenicidad genética. Y el BPH, esto es un BPH, ¿cierto? ¿Han visto algún BPH? O parecen BPH, pero también parece mezclado como por ahí con otra cosa. Como ahí. Este es típico, pero ahí parece como un herpes. Un virus del herpes tipo 1. Pero es un BPH, las verrugas genitales. BPH tienen alto potencial oncogénico. Tengo la forma
episomal, que es una forma no integrada que tiene que ver con las características del virus, que me van a dar las verrugas benignas. Estos son otros tipos de cepas que no son las 16 y las 18. Y la forma que se integra al ADN celular son las formas más agresivas y que están relacionadas con el cáncer. ¿Cuál? La 16 y la 18. Estas formas, las formas 16 y 18, que están integradas al ADN o que se integran al ADN, tienen dos proteínas. La E6 y la E7, que inhiben. ¿Qué son estos? Retinoblastoma P53. Genes supresores tumorales. ¿Qué hacen estas proteínas que tienen el virus del papiloma 16 y 18? No inhiben. ¿Eso no es el mecanismo de formación de una mutación en el cáncer y una progresión? Lo es. Entonces, el resultado es que se pierde el control, no entran en apoptosis. Y tengo una integración de un virus que por su forma se integra al ciclo pulmonar, es decir, da cáncer. ¿Qué es lo que hizo? Eliminar los frenos del ciclo celular. Ok, ya esto es el resumen del resumen del resumen. Ya esto se lo tienen que saber. ¿Qué pasa entonces para la proliferación? Activo oncogenes. ¿Quiénes hacen que proliferen las células? Los oncogenes, ¿cierto? Células tumorales. Porque las células normales, ¿quién lo hace? Los protooncogenes. Inactivación de genes supresores, como lo hace el virus del papiloma, y alteración de las ciclinas, porque pierden la capacidad de regularse. Y ahí la célula prolifera como cáncer, hasta llegar a invadir. Eso es un poco más de lo mismo. Resumen, más resumen. ¿Ya? Lo que pasa, esto no sé, ¿por qué se lo dejo así como otra vez y otra vez en resumen? Porque estas cosas que están más chiquititas son el resumen de diapositivas grandes y que estas cosas puntuales no se les debe olvidar. ¿Qué es lo que pasa normalmente? ¿Qué es lo que pasa en el cáncer? ¿Ok? Entonces, para que lo tengan, para que estudien, para que sepan exactamente y recuerden las bases, pero resumidas. Ok, esto es una secuencia de un cáncer de colon, por ejemplo. Epitelio normal. Fíjense aquí, epitelio normal. Pérdida de la mutación en el locus APC en el cromosoma 5A. ¿Qué pasó? Mutó. ¿Cómo se llama esto? Iniciación. Epitelio proliferativo, adenoma inicial, adenoma intermedio, adenoma avanzado, carcinoma. ¿Qué pasaría acá? Poco displásico. ¿Qué pasó después de la mutación? Aquí en el estado hiperproliferativo. Agentes promotores. Promotores, empiezo a ver algo. ¿Cómo se llama esto? Progresión. Estas mutaciones, ¿de dónde vienen estas mutaciones? No fue el agente promotor, el agente promotor solo hizo que esto avanzara, creciera, se multiplicara. Estas mutaciones vienen del inicio, son mutaciones sobre la mutación inicial. ¿Ok? ¿Que puede afectar progenitor y todo eso? Sí, pero son mutaciones celulares. Es eso, ¿ok? ¿Quién hace la inmortalidad celular? ¿Qué hace que esas células sean inmortales? Las telomerasas. ¿Qué eran las telomerasas? Ok. Cada vez que se acortan los bracitos porque se replican, viene la telomerasa y vuelve a dejar como reparado para que se vuelva a replicar. Pero ella tiene una actividad según el ciclo celular. Pero si yo tengo una telomerasa que no se detiene, ¿qué pasa con la replicación? ¿Cuántas veces esto tiene que bajar para que la célula termine su ciclo y entre en apoptosis? Unas 50 veces. Pero eso baja según la acción de la telomerasa, según el material genético. Pero si la acción de la telomerasa es eterna, ¿qué pasa? No baja y se va a replicar. Entonces podemos decir que la telomerasa me da la inmortalidad celular. ¿Y esto por qué pasará? Adivinen la respuesta. ¿Por qué la telomerasa permite que este proceso nunca termine en un cáncer? Por mutación genética.
todo el cáncer es genético. Ojo con confundir la palabra genética con hereditaria. ¿Ok? Heredar es una cosa, genético es otra cosa. Ok. ¿Qué inhibe la carcinogénesis? Esto lo han escuchado por ahí y es cierto. Antioxidantes, vitamina C, vitamina E, carotenoides que vienen de los alimentos o como suplementos. ¿Inhibirán la carcinogénesis? ¿En qué ayudarán a esto? ¿En qué fase de las etapas? En la promoción y o progresión de la enfermedad. Hasta cierto punto en la progresión. Pero disminuyen el estrés oxidativo. Y eso no es un factor que causa estrés crónico y que hace que el cáncer progrese, sí. La fibra dietética, cuando nos dicen tienen que comer más fibra y menos, no sé qué. ¿Por qué? Cuando el paciente tiene alteraciones del patrón evacuatorio, ¿qué se acumula dentro del intestino? Heces, materiales de desecho. Los materiales de desecho vuelven a reabsorberse y el paciente tiene un aumento de sustancias irritantes, proinflamatorias. Entonces necesitamos mejorar el tránsito de la alimentación. Y compuestos como fitonutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay que cuidarse de la alimentación promueve el cáncer? Sí. La mala alimentación promueve el cáncer. ¿Sí? ¿Hasta aquí es esta clase? Miren, esto para que tengan, esto es muy aplicable para el cáncer de cuello uterino. Fíjense esto, epitelio normal, NIC1, NIC2, carcinoma invasor. ¿Qué es eso de NIC1 o NIC2? Neoplasia intraepitelial. La neoplasia, la formación está dentro del epitelio y es grado 1 porque está partiendo el proceso de indiferenciación. Las células no se parecen. Cuando les reporten el PAP, les van a decir NIC1, NIC2. ¿Qué pasa? ¿Qué les está hablando? Del grado de diferenciación. NIC1 es como en los criterios de neoplasia, los grados de diferenciación, un grado 1. NIC2, ¿qué pasó? Ya está más indiferenciado. Y carcinoma invasor, ¿qué le pasó? Aquí puede haber un NIC3 también, ¿ok? Que no está aquí, pero puede haber, sobre todo si es un cáncer de cuello uterino. Esto solamente para que tengan referencias de cómo le pueden reportar una biopsia, por ejemplo, o un PAP. Ya sabemos que si es NIC1, bueno, no es algo agresivo, pero si nos dicen NIC3 o carcinoma invasor, puede ser muy agresivo. Y esto finalmente, miren esto, hiperplasia, metaplasia y displasia, ¿qué son? Adaptaciones celulares. Y las adaptaciones celulares simplemente son adaptaciones. Pero mientras yo voy avanzando y estoy ahí, hay lesiones que yo puedo considerar prematuras. ¿Ok? Por ejemplo, en un paciente, un fumador, tengo una metaplasia, puedo tener una displasia y puedo tener el carcinoma. ¿Ya? Entonces, para que lo vean, cuando lo vean en términos, las lesiones sí pueden progresar. Ojo, la hiperplasia no es mala, no tiene características de malignidad, eso es una adaptación. La metaplasia no, pero sí aumenta el riesgo de que las células se vuelvan cancerígenas. ¿Ok? No les dejé casi nada de esto de síntomas, porque los síntomas ¿de qué dependen? De la enfermedad, netamente. No es lo mismo un cáncer de colon o un cáncer de pulmón, ¿ok? Entonces va a depender de la localización, de la ocupación de espacio y de obstrucción de vías, vísceras, etcétera, etcétera. Entonces eso hay que verlo por tipo de cáncer. Lo que sí quiero que tengan en consideración de este pedacito es algo que se llama síndrome paraneoplásico. ¿Qué es eso de síndrome paraneoplásico? Bueno, esto es parte de la clínica. Que cuando ustedes tienen un cáncer, por ejemplo, un cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón es capaz de ir hasta la glándula suprarrenal y hacer que la suprarrenal, por ejemplo, secrete aldosterona, por decir algo. Y el paciente, cuando tiene un aumento de la aldosterona, genera síntomas propios de esto, como por ejemplo, ¿qué pasa si aumenta la aldosterona en un paciente? Por ejemplo, hipertensión.
Esa hipertensión y ese aumento de la aldosterona yo le voy a llamar síndrome paraneoplásico. Son síntomas que no están asociados directamente al lugar donde está el tumor, sino que son fuera de su lugar, pero son inducidos por el tumor. ¿Ok? No tiene nada que ver la suprarrenal, la producción de aldosterona, con un tumor de pulmón, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un tumor en el ¿cómo se llama? En el bronquio y me produce hemoptisis y dificultad respiratoria, ¿eso es un síndrome paraneoplásico? No, esos son síntomas propios del tumor. ¿Se entendió la diferencia? Eso es pregunta de examen, ¿qué es un síndrome paraneoplásico? O identificar cuándo es un síndrome paraneoplásico. Es sencillo. Los síntomas están fuera del lugar donde está el tumor. Es otra cosa. Y esto puede ser porque el tumor hace que se secreten hormonas, que se secreten enzimas, que están fuera de donde él está. ¿Se entiende? Entonces sería sí o sí ya de donde habría metástasis. En ese caso, como el ejemplo. No necesariamente tiene que haber metástasis en ese lugar. Solo que él puede secretar sustancias para que la suprarrenal, por ejemplo, en este caso, secrete o cortisol, pero no necesariamente tiene que estar invadido. Por ejemplo, fíjate aquí, síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing, esto es por el cortisol, aumento del cortisol de forma importante. Mediador ACTH, ¿qué significa eso? Ok, la adenocorticotropina. Y el tumor asociado es un carcinoma bronquial. El carcinoma bronquial está haciendo o está liberando ACTH y la ACTH aumenta el cortisol y eso me va a dar un síndrome de Cushing. ¿Qué tiene que ver un Cushing con un tumor bronquial? Pues nada, pero el tumor está produciendo ACTH. ¿Se explica? Entonces, en la prueba puede decir paciente con diagnóstico de carcinoma bronquial, tiene fase de luna llena, estrías venosas, no sé qué, compatible con síndrome de Cushing. Identifique qué tipo de clínica o qué tipo de manifestaciones es esta. Clínica propia de la enfermedad, síndrome paraneoplásico, ¿qué es esto? ¿Ok? Un síndrome paraneoplásico. Eso se los dije para, no tienen que aprenderse ese cuadro como tal. Lo importante es que se aprendan que no tiene nada que ver con el tumor, el síndrome que está produciendo. Y los síntomas o signos de alarma, que estos son muy generales. Miren, cambios en los hábitos intestinales, esto es parte del interrogatorio. Si el paciente les dice que tiene hábitos diferentes, que no va al baño, que esto ha durado un año, que de pronto ha tenido sangrado, etcétera, etcétera, que las heces son como pequeñas bolitas como de conejo, eso es un signo de alarma sí o sí. Si el paciente les dice los cambios constitucionales más importantes, y anótenlo porque eso es importante, es pérdida de peso de más de 10 kilos no intencionado en los últimos 3 meses. El otro es sudoración nocturna. Y el otro es fiebre. Síntomas constitucionales en general. Entonces, tengo sudoración nocturna, pérdida de peso no intencionada, fiebre, ¿ok? Y las características como si tiene algún nódulo. Las características de un nódulo en cáncer, lo más importante, o de una adenopatía, es que en general son nódulos o adenopatías no dolorosas, ¿ok? Esos son signos de alarma. Entonces, eso que les dije para recordar, algún tipo de sangrado, la pérdida de peso, las sudoraciones nocturnas, y si tiene alguna lesión de piel, cambios. Esto ha crecido últimamente, ha tenido un crecimiento acelerado, lo ha visto de otro color, le ha sangrado esta lesión. Todos esos son síntomas que orientan a cáncer y que deben tenerlo en consideración.
La detección precoz, no vamos a entrar mucho en esto porque esto es más como preventivo, pero recordar que existen todas las pruebas para un diagnóstico precoz. PAP, por ejemplo. ¿Conocen alguna prueba de diagnóstico precoz o que nos puede servir para esto? Por ejemplo, para cáncer de colon. ¿Cuál? Eso nos serviría como cáncer de gástrico o duodenal. ¿Cómo? Sí. ¿Y una más sencilla? Que uno debería hacérsela como baterías anuales de exámenes, sí o sí. Sangre oculta en eso. Prueba sencilla, bajo costo y que orientan mucho. ¿Por qué? Porque los tumores sangran de colon, sobre todo en las primeras etapas. Por ejemplo, PAP, entonces también están las endoscopías, todo eso. Entonces, lo importante para el cáncer es tratar de detectarlo en las primeras etapas. Es difícil, sí, casi siempre está en la etapa de progresión. Esto se lo voy a dejar para que vean algunas recomendaciones de qué hacer y en caso de sospechar algún tipo de cáncer, la mayoría o alguno de ellos tienen que podemos hacer el PAP, la mamografía, la sangre oculta en S, las endoscopías, las colonoscopías, etc. Hay países, por ejemplo, esto depende mucho del sistema de salud, pero por ejemplo algunos asiáticos, ustedes van porque tienen un dolor en el abdomen y su protocolo es, por ejemplo, creer que es cáncer. Ya, vamos a hacerte una colonoscopia. Ah, no, mira, me ha caído mal. Bueno, pero descartamos el cáncer. Y esto depende de las políticas de salud netamente del país. Eso es bueno y no tan bueno. Y el tratamiento, que eso no lo vamos a revisar acá, pero es tratar de erradicar la enfermedad y o paliativos. ¿Ok? Que estos son etapas finales del cáncer, sobre todo si están agresivos. Evidentemente los tratamientos para, que son las quimioterapias y las radios, son muy agresivos y tienen repercusión importante en la vida del paciente. Entonces ahí hay que, estos tratamientos lo van a ver en medicina interna, pero tratamientos múltiples, terapias como radio, quimio, etc. Esto es una colonoscopía. ¿Qué ven? Esto es epitelio normal. ¿Lo ven? Sí. ¿Y esto? Eso es un tumor. Miren las características de esto comparando con su epitelio de donde está el origen. Tiene aumento de volumen, es irregular, está ulcerado, o sea, no tiene pinta de nada bueno, ¿cierto? El tamaño es gigante. Esto es un carcinoma. ¿Qué etapa de carcinogénesis está esto? Progresión. ¿Ok? Aquí ya no hay vuelta atrás. Cirugía, radio, no sé, depende del tipo de paciente. Fíjense acá. Un cervix normal. ¿Ok? El cuello uterino. Cuando hagan, ¿cómo se llama? PAP, cuando tengan la oportunidad de ver con un espejo el cuello uterino, van a ver el cuello con sus características normales, generalmente es rosado, no tiene secreciones, etc. ¿Qué pasa? ¿Este cuello es igual a este? No. Aquí estoy empezando a tener algún grado de indiferenciación. Miren el NIC2. En los epitelios se está metiendo más esta indiferenciación y cada vez lo voy notando por la irregularidad, la leucoplasia, y miren cómo el tejido se comporta como friable, como si yo toco acá probablemente sangre, ¿ok? ¿Qué pasa con él aquí? Por ejemplo, estos son NIC3. Uno es muy diferente y este es más ulcerativo. Y esto es un cáncer invasivo. Ya acá atravesó la membrana basal, ¿ok? Entonces, y esto es un carcinoma establecido. Fíjense que ni siquiera podemos ver el orificio en el cuello, ¿ok? ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Ojalá todos, si es que llegan, ojalá todos llegaran así, pero si es que llegan, ojalá llegaran así. Pero con estos pacientes hay que, quirúrgico, hay que hacer exéresis, y no del cuello. A veces se parte por una colización, pero a veces hay que sacar todo y eso es lo ideal. ¿Qué es esto? ¿Lo ven? No son así, a veces son nublares, la mayoría son como estrellados, como formas de estrellas.
Mientras más estrellados, más irregulares. Y mientras más irregulares, peor pronóstico, porque mientras menos se parezca al tejido de origen, es peor, porque es más indiferenciado y es más agresivo. ¿Ok? Ahí tenemos un tejido nodular. Es bien redondeado y es una masa más verde. Ok, miren acá primero. No sé si lo pueden ver de ahí. Esto es 2 radiografías, no son del mismo paciente, son diferentes. Pero pueden ver aquí bronquio y miren esto. ¿Lo ven? Gigante. ¿Ok? Hasta ahí eso es una lesión ocupante de espacio, una neoplasia, un tumor, pues no lo sabemos. ¿Qué hay que saber qué tengo que pedir yo para saber qué tipo de tumor es? ¿Cuál es el gol estándar para identificar el tumor? Biopsia. Hasta yo no tener una biopsia no sé qué tumor es. ¿Ok? Yo puedo decir, bueno, esto puede ser. Lo único que determina el tipo de tumor es la biopsia. ¿Ok? ¿Y esto? ¿Dónde está el tumor ahí? Esto es una metástasis. ¿Ok? La diferencia, por ejemplo, lo más probable es que este tumor sea el primario, sea un cáncer pulmonar, un adenocarcinoma, pero esto quiere decir que el cáncer probablemente está en otro lado y llegaron células y se sembraron en diferentes partes del pulmón. Hizo esto. Esto es una metástasis, es un cáncer avanzado. Y finalmente vamos a tener esto. ¿Se nota lo que es bueno y lo que es malo? Se nota, ¿cierto? Miren, lo benigno, redondeado, sí, tiene color diferente al tejido de origen, pero es como más definido, está levantado, etcétera, etcétera. Pero miren esto, colores diferentes, formas, todas son irregulares. Y una de las características importantes de estos, de los carcinomas sobre todo, es que un cáncer cuando se empieza a formar necesita neovascularizar, porque necesita que le lleguen los nutrientes para que la célula se pueda dividir. Entonces siempre va a haber nueva vascularización al lado, siempre. Por eso algunos son friables, porque tienen muchos vasos sanguíneos. Entonces forman nuevos vasos. Por eso los que son agresivos pueden irse tan rápido a hacer metástasis, porque inducen a la formación de nuevos vasos. Y van a realizar esto para la casa y van a responder estas preguntitas para la próxima clase. ¿Ok? Les dejé los cambios de fecha, revísenlo. Tengo que dejarles el